antioxidante y composición de tres infusiones y especies. Se compone de 4 capítulos en su verso, el primero de introducción, el segundo unos nuevos métodos de medida electroquímica de la capacidad antioxidante, mecanismos de oxidación electroquímica de antioxidantes y por último la composición del salto alimentario de la capacidad antioxidante. En el primer capítulo veremos lo que es el estrés oxidativo, lo que son las especies reactivas de oxígeno o ROS, los antioxidantes y la determinación de la capacidad antioxidante. En nuestro planeta, en torno al 21% de la composición de la atmósfera es de oxígeno. Este oxígeno está implicado en procesos tan normales como son la maduración de frutas, lo que son la oxidación de metales que nos rodean, etc. Son reacciones redox que están implicadas en procesos importantes e indispensables para la vida como la fotosíntesis y el metabolismo aeróbico. Los subproductos naturales del metabolismo de este oxígeno pueden provocar la aparición de radicales libres, los cuales, si rompen el equilibrio que existe con los mecanismos antioxidantes, dan lugar a lo que se conoce como estrés oxidativo. Las especies reactivas de oxígeno o ROS pueden ser especies radicálicas o especies no radicálicas, como se ven aquí, pueden ser ese tipo de especies. Son moléculas muy pequeñas todas ellas, altamente reactivas con electrones desapareados, que interfieren en procesos de comunicación celular y están implicadas también en procesos de expresión de determinados genes de defensa y la activación de la muerte celular programada. El daño biomolecular por ROS depende de dos factores fundamentales: la reactividad de los radicales libres y la disponibilidad del sustrato. Los mecanismos estudiados son dos. Uno, que es el atrapamiento de un átomo de hidrógeno de la molécula diana, y otro, el atrapamiento de lo que es un electrón de la molécula diana. Cualquiera de los dos mecanismos genera un nuevo radical. Estos originan daños en moléculas como glúcidos, lípidos, proteínas y en ADN, lo cual provoca más de un centenar de patologías conocidas, así como el envejecimiento y procesos de Alzheimer, Parkinson, etc. y ciertos tipos de cáncer. Un antioxidante, ¿qué es lo que es? Pues un antioxidante es una sustancia que a concentraciones muy bajas frente a un sustrato retrasa o evita la oxidación de este. Se puede clasificar en función de la interacción que tiene en primarios, que eliminan los ROS, los secundarios, que capturan los radicales libres y desplazan los ROS, y los terciarios, que lo que hacen es reparar el daño provocado por esos ROS. También se pueden clasificar dependiendo del tipo de adquisición que se lleve a cabo con esos antioxidantes, es decir, pueden ser endógenos, si son propios del organismo, como el ácido úrico, la coenzima Q y la bilirrubina, o exógenos que se adquieren a través de la dieta, como el ácido ascórbico, gálico, eugenol y vitamina E. Hoy en día los antioxidantes naturales están cobrando mucha más importancia frente a los sintéticos, puesto que el consumo elevado de antioxidantes sintéticos puede derivar en unos posibles efectos tóxicos. Y esta tesis está centrada en antioxidantes exógenos, es decir, que se adquieren a través de la dieta, y secundarios. Es imprescindible, lo que es la determinación de la capacidad antioxidante es imprescindible para conocer la protección frente a una oxidación y el deterioro del alimento. El problema de las muestras que se encuentran los antioxidantes en distintas proporciones, con una distinta capacidad antioxidante y con distintos efectos entre ellos, pueden ser sinérgicos o antagónicos, lo cual es derivado de las mezclas que hay de compuestos antioxidantes en las muestras naturales. La necesidad de los nuevos métodos de determinación de la capacidad antioxidante son fundamentalmente las principales, es que establecer métodos de determinación de la capacidad antioxidante unificados, estandarizados, con un protocolo para una correcta aplicación del ensayo, que nos permitan comparar resultados entre alimentos o productos comerciales, que sean útiles en el control de calidad y que provean de estándares para la regulación y declaración de los efectos en la salud. Como adicionales, pues encontramos la simplicidad, la rapidez, bajo coste, etc. Los métodos actuales para la determinación de la capacidad antioxidante, como hemos visto anteriormente, se centran en las dos formas que tienen de interaccionar los oxidantes con las moléculas dianas, es decir, a través de la captura de un átomo de hidrógeno o de un electrón. Por eso se clasifican, con las siglas en inglés, los métodos HAT y los SET. Entre los mecanismos HAT pues, hay bastantes conocidos como el ORAC, el TRAP, etc. Y con los SET
podemos encontrar mecanismos muy extendidos como el cupra. La combinación también de ambas reacciones, HAT y SET, da lugar a otro tercer grupo de métodos de determinación de la capacidad antioxidante, entre los que destacan el método del ABTS y de PPH. Los métodos electroquímicos pues, fundamentalmente se basan en el concepto que es la monitorización en el electrodo de la oxidación de un antioxidante que actúa como agente reductor pasando a su forma oxidada. La relación entre el comportamiento electroquímico y la capacidad antioxidante viene dada precisamente por eso, por el carácter reductor que tienen los antioxidantes. Los electrodos empleados hasta el momento, los más extendidos, son el de carbón vitrificado y el de mercurio. El de carbón vitrificado se puede emplear el potencial de pico de oxidación mediante voltametría cíclica para comparar capacidad de antioxidantes, lo cual se ha llevado a cabo para estudiar muestras biológicas y de extractos vegetales como ácidos fenólicos, flavonoides, ácido cinánico, etc. Y de mercurio, el electrodo de mercurio lo que se basa es en la oxidación anódica del peróxido de hidrógeno como fuente de radicales OH, que son uno de los radicales más extendidos de la naturaleza de los ROS. Esto se ha empleado también en evaluación de la capacidad antioxidante y tiene una ventaja principal, y es que esos ROS son muy estables en las células, están muy extendidos. Se han empleado en compuestos fenólicos presentes en vinos, bebidas alcohólicas fuertes y cerveza. Las principales ventajas que tienen los métodos electroquímicos son la simplicidad instrumental, la posibilidad de analizar la capacidad antioxidante en mezclas sin medir la de cada componente, la posibilidad de ser utilizado directamente sobre muestras biológicas, sensibilidad alta, extremadamente rápido, sencillez, bajo coste y actualmente, después de varias investigaciones que llevamos ahora mismo al día, también añadiría yo la posibilidad de utilizarlo en muestras que sean turbias, porque muchas veces la turbidez en los métodos espectroscópicos da problemas. Las limitaciones, que el antioxidante debe ser inactivo en el rango de potenciales donde ocurre la reducción del oxígeno, en las condiciones experimentales utilizadas, y cuando hay antioxidantes cuyos potenciales de oxidación difieren en más de 80 o 120 milivoltios, aparecen dos o más señales, siendo arbitraria la asignación del carácter antioxidante. Entonces, lo que también se persigue en el capítulo 4 de esta tesis es relacionar lo que es la capacidad antioxidante con la composición de los nucleotidos. En el capítulo 2 veremos nuevos métodos de medida electroquímica de la capacidad antioxidante y básicamente lo que nos centraremos es la simulación de daños a ácidos nucleicos, al ADN. Los objetivos: el primero, evaluar el daño que un productor de ROS provoca en las moléculas de nucleósidos, como son adenosina y guanosina, que simulan la estructura genética de ADN. En segundo lugar, evaluar cómo un antioxidante interacciona con ese oxidante protegiendo las moléculas de nucleósidos. En tercer lugar, diseñar un método de medida de la capacidad antioxidante empleando un peróxido sintético como generador de ROS, que sería el hidroperóxido de ecumeno. Y por último, validar este método con el uso de dos antioxidantes muy extendidos en la naturaleza, como son el ácido gálico y el ácido ascórbico. En cuanto a los materiales y métodos, pues lo fundamental es instrumental, balanza Sartorius, un pHímetro, un sistema voltamétrico y J-Cambria. Los electrodos empleados, los de carbono serán Glassy Carbon, de carbón vitrificado, y el de pasta de carbono de gran superficie, que es de síntesis en el laboratorio, lo hacemos nosotros mismos. Los electrodos de referencia son el de plata, cloruro de plata, y un auxiliar de platino. Los reactivos eran todos de calidad analítica. Las condiciones empleadas en el acondicionamiento del electrodo pues fueron, en primer lugar, un pulido mecánico abrasivo con carburo de silicio, luego pasta de diamante, la utilización de alúmina A y B para el pulido, y ultrasonidos para eliminar todos los restos que hayan podido quedar de alúmina. Luego, la activación del electrodo se llevaba a cabo en tampón fosfórico al pH de trabajo a un potencial de 1,7 voltios durante 300 segundos. Y luego se hacía una voltametría cíclica de 0,2 a 1,5 voltios durante 5 ciclos para ver si había algo pegado de la superficie del electrodo. Efectivamente nos daba nada más que el perfil de lo que es el tampón. El procedimiento de trabajo, pues en primer lugar, para inmovilizar el nucleósido simplemente se llevaba a cabo el acondicionamiento de una celda A en fosfórico, en tampón fosfórico al pH de trabajo, y posteriormente, cuando estábamos completamente seguros de que el electrodo estaba limpio,
la pasábamos a una celda B donde estaba el fosfórico al pH de trabajo más el nucleósido que se iba a inmovilizar, y posteriormente se llevaba a la celda A de nuevo para medir lo que se había inmovilizado del nucleósido y estar seguros de que era lo que se había pegado al electrodo y no lo que estaba en la disolución. En tercer lugar, para un oxidante utilizamos el reactivo de Fenton, y después de la celda B lo que hacíamos era pasarlo el electrodo a una última celda C durante un tiempo de incubación para ver cómo el reactivo de Fenton atacaba a ese nucleósido inmovilizado en la superficie del electrodo, y después de eso lo llevábamos de nuevo a A para comprobar que lo que nos quedaba de nucleósido inmovilizado en el electrodo era menos de lo que teníamos en un principio cuando no se utilizaba ese reactivo oxidante. Y por último, en la celda C lo que hacíamos era añadir el reactivo de Fenton a una concentración conocida y constante, y lo que variábamos era la cantidad de antioxidante, viendo que así, para comprobar así, que el antioxidante, al ir aumentando la concentración de antioxidante, digamos que protegía lo que era el nucleósido que estaba movilizado en la superficie del electrodo. Se llevó a cabo la optimización de variables para la inmovilización de la adenosina sobre el electrodo de carbón vitrificado, de potencial de deposición, de pH, del tiempo de deposición y de la concentración del nucleósido. Entonces, aquí, ahora, viéndose estas gráficas que se muestran aquí, tanto para el potencial de deposición, el pH, el tiempo de deposición y la concentración de nucleósido, en este caso adenosina, para la guanosina en el electrodo de carbón vitrificado, y luego también se llevó a cabo para el electrodo de pasta de carbono. Para la adenosina se optimizó la concentración del potencial de deposición, puesto que lo demás se mantenía prácticamente con los mismos valores que para el electrodo de carbón vitrificado. Y luego se optimizó también el tiempo de deposición para la guanosina y la concentración de este. En resumen, para la optimización de variables de la inmovilización de la adenosina y guanosina se obtuvieron estos resultados, observándose las principales diferencias en lo que son las concentraciones óptimas de deposición, debido a que esto era por la superficie activa del electrodo de carbón vitrificado, que es mucho menor que la de pasta de carbono. Entonces, aquí podemos observar la voltametría cíclica en condiciones óptimas de inmovilización para la adenosina y para la guanosina, a la izquierda para el electrodo de carbón vitrificado y a la derecha para el electrodo de pasta de carbono. Para los ensayos con el electrodo, se utilizó el electrodo de carbón vitrificado, puesto que era más reproducible y más simple a la hora de obtener los resultados y de trabajar con él, que es de pasta de carbono. Entonces, se estuvo trabajando con este electrodo, con la guanosina y con el reactivo de Fenton para ver si la acción que tenían los ROS generados por el reactivo de Fenton, que se descomponía con agua oxigenada mediante esta reacción, provocando clavos radicales hidroxilo. Entonces, podemos ver que al ir aumentando la concentración de hierro para el reactivo de Fenton, la señal correspondiente a la guanosina iba disminuyendo con el aumento de este, después de un tiempo de incubación de 3 minutos. Luego se hicieron pruebas con un antioxidante como el ácido ascórbico para ver cómo reaccionaba con los radicales hidroxilo generados por el reactivo de Fenton. De manera que al ir aumentando la concentración de ácido ascórbico, como se ve aquí, se iba recuperando la señal correspondiente a la guanosina. También se estudió por voltametría de pulso diferencial el electrodo de pasta de carbono, ya una vez vistos los resultados con el electrodo de carbón vitrificado para la guanosina, y el reactivo de Fenton, como podemos ver aquí, sostenía lo mismo, que al ir aumentando la concentración de hierro se iba perdiendo lo que era la señal del nucleósido, y con el ácido ascórbico se iba recuperando poco a poco, pero era menos sensible, ya que la superficie era mucho más grande y era más difícil ver las variaciones con esas concentraciones. Por eso también se decidió trabajar más con el electrodo de carbón vitrificado. En el diseño del método de determinación de la capacidad antioxidante se utilizó hidroperóxido de cumeno sin saber exactamente qué tipo de ROS íbamos a obtener.
De manera que se estuvo haciendo en primer lugar un estudio de esta molécula, variando los pH, viendo el perfil que obteníamos debido al hidroperóxido de ecumeno. Se vio que era un único pico de oxidación lo que nos daba un proceso totalmente irreversible con un pK a 12,6, un proceso de orden 1 que dependía solamente de la concentración del hidroperóxido de ecumeno, donde había una transferencia monoelectrónica irreversible y procesos de absorción de Erlen. Así, se estuvo estudiando también por la bibliografía que el hidroperóxido de ecumeno se descomponía en ácido, en un fenol y una acetona. La acetona es electroquímicamente inerte y el fenol, el electrodo de carbono, nos da un intermedio radical fenóxido que pasa a la estructura benzoquinona u ortobenzoquinona, lo cual guardaba relación con lo obtenido en la voltametría cíclica para una deposición de hidroperóxido de ecumeno en el electrodo y el estudio de este, donde veíamos que teníamos un sistema totalmente reversible que se corresponde con la opción de la parabenzoquinona. Entonces, sí, podemos decir que sí se generaban ROA a partir de la oxidación electroquímica del hidroperóxido de ecumeno sobre el electrodo de carbón vitrificado, obteniéndose en intermedio fenóxido. La comprobación del método con antioxidantes como el ácido ascórbico y el ácido gálico nos llevó a obtener esta gráfica de aquí de voltametría de pulso diferencial, donde podemos ver que manteniendo la concentración constante de hidroperóxido de ecumeno y variando la del antioxidante, al ir aumentando la de cada uno de ellas, se iba recuperando la señal, se iba perdiendo la señal correspondiente al hidroperóxido de ecumeno, es decir, los antioxidantes estaban atacando al hidroperóxido de ecumeno y entonces por eso disminuía la señal obtenida por este. La disminución del 10% de intensidad estaba en torno a 7,9 por 10 elevado a menos 3 molar en el ácido ascórbico, mientras que para el ácido gálico era de 10,5 por 10 elevado a menos 3 molar, lo cual significa que si para el ácido ascórbico necesitábamos menos concentración que para el ácido gálico, esto es que el ácido ascórbico es mucho más antioxidante que el ácido gálico. Por eso ataca más fácilmente al hidroperóxido de ecumeno y hace falta menos concentración de este antioxidante para disminuir esa concentración al 10%, esa señal, de hidroperóxido de ecumeno al 10%. En el capítulo 3 se estudiará el mecanismo de oxidación electroquímica de diversos antioxidantes. Se pretende establecer los mecanismos de oxidación de algunos antioxidantes secundarios tan extendidos en la naturaleza como son el sesamol y el 2,5-hidroxilbenzaldehído, que actúan como atrapadoras de radicales libres, son antioxidantes secundarios, y también mostrar que el estado de disociación de los grupos hidroxilo del ácido gálico, del 2,4 y del 2,5-hidroxilbenzaldehído es un factor relevante en la interpretación de las capacidades antioxidantes, lo cual significa que el pK está relacionado con la capacidad antioxidante a diferentes pH. En cuanto al instrumental, simplemente señalar el cromatógrafo de gases utilizado en la Universidad de Huelva, que fue con el grupo con el que se llevó esta investigación, se coordinó la investigación con este grupo, el grupo de la profesora Mercedes Ruiz Montoya. En cuanto al electrodo empleado, pues un electrodo de carbón vitrificado de una barra de grafito de alta densidad para llevar a cabo la electrólisis, el electrodo de mercurio, que también era de la Universidad de Huelva, un electrodo de referencia plata, cloruro de plata, el auxiliar de platino y el auxiliar para electrólisis se utilizó un cilindro de acero inoxidable. Y los reactivos y distribuciones, todos eran de calidad analítica también. Y las condiciones, pues como se ha descrito anteriormente, se llevaba a cabo el pulido con carburo de silicio, pasta de diamante, alumina A y B y baño de ultrasonido para limpiar bien el electrodo de carbón vitrificado, y la activación del electrodo se daba en una celda con tampón fosfórico 0,2 molar, también a base de aplicar un potencial bastante alto para estar seguros de oxidar todo lo que tuviera movilizado en el electrodo durante 300 segundos. Las medidas se realizaban tras pasar 10 minutos de nitrógeno para eliminar el oxígeno, y eran medidas en estado no estacionario, que es la cronometrometría, que sí había una agitación. Luego, la electrolisis a potencial controlado se llevó a cabo mediante barras de grafito, utilizando barras de grafito de 6 milímetros de diámetro, una limpieza del electrodo simplemente con el papel abrasivo de carburo de silicio de alumina de 0,3 micras, y la eliminación del residuo mediante sonicación. El volumen de la electrolisis fue de 5 mililitros
y el volumen de la alícuota que íbamos tomando de 200 microlitros para llevarlo a ultravioleta. Luego, en las condiciones se llevan a cabo el análisis de los productos de electrólisis mediante microextracción en fase sólida. Y esto fue lo que se llevó a cabo en la Universidad de Huelva para la cromatografía de gases. Se programó una temperatura inicial de 35 grados centígrados hasta 220 durante 15 grados, con una diferencia de 15 grados por minuto. Y posterior aumento hasta 270 grados centígrados a 50 grados centígrados por minuto. Durante 2 minutos se mantuvo la temperatura de 260 grados y había una línea de transferencia entre el cromatógrafo de gases y el espectrómetro de masa. Luego se utilizó la librería NIST, la 08, y se evaluó la capacidad antioxidante por el método de voltametría de pulso diferencial sobre el óxido de mercurio, empleando agua oxigenada. Las reacciones de fluoración y disociación ácido-base son especialmente importantes en la electroquímica orgánica. Se estudió Sesamol, que mediante la página SciFinder Scholar decían que el pK estaba entre el 10,08 más o menos 0,20 unidades. Se llevó a cabo el estudio de este compuesto mediante espectro ultravioleta con la variación del pH, viendo que existían varios puntos isopépticos, como se pueden ver aquí, donde nos indicaban que había varias especies involucradas en las reacciones ácido-base. Y luego, mediante el tratamiento de datos de los obtenidos en ultravioleta, se vio que el pK SUA de Sesamol efectivamente pues era 10,1 más o menos 0,1 unidades. Afinamos un poquillo más. Luego se estuvo estudiando el Sesamol mediante voltametría cíclica, viendo que en el segundo barrido se obtenía un pico que no aparecía en el primer barrido. En el primer barrido teníamos el pico de oxidación 1, el 2, obteníamos el de reducción 3', pero aparecía un tercer pico de oxidación en ese segundo barrido. Ese sistema 3', obviamente no era de Sesamol, sino habría aparecido en el primer barrido. Entonces se procedía a hacer una deposición de lo que era el producto de oxidación del pico 1 y luego se sometía a los potenciales en los que podemos encontrar el pico 3', viendo que tanto en el barrido de oxidación como en el de reducción se obtenían sistemas de reducción o oxidación que estaban conjugados uno con otro. Entonces podíamos ver que la reacción del pico 1 probablemente nos llevaría a un producto que era la parabenzoquinona. Para estar seguro de eso se estuvo comparando la voltametría cíclica de Sesamol con la de la 1,4 dihidrobenzoquinona y por convolución de espectros vimos que tenían un perfil muy parecido. Entonces la reacción del pico 3'' sería simplemente la oxidación-reducción de esta benzoquinona. Para estar seguros, llevamos a cabo la electrolisis a potencial superior al pico 1 pero inferior al pico 2 que obteníamos en voltametría cíclica, viendo que el compuesto se tornaba de color naranja, tomando alícuotas y a distintos tiempos de electrólisis y haciéndole el espectro ultravioleta, viendo cómo iban evolucionando poco a poco y que el producto de oxidación tenía las bandas características de la parabenzoquinona a 380, 290 y 250 nanómetros. Además, se llevó a cabo el estudio de este producto de electrolisis en la Universidad de Huelva, como ya he descrito anteriormente, mediante cromatografía de gases, pero tuvieron el problema de que el punto de ebullición del producto era mayor que la temperatura de trabajo, así que tuvieron que derivatizar. Pero también llegaron a obtener el producto fluorado, derivado fluorado de la hidroxi metoxi 1,4-benzoquinona, es decir, ponían de manifiesto también que era efectivamente el producto de oxidación. Con lo cual podemos decir que el proceso del pico 1 que podemos observar en ese Sesamol es la rotura de ese anillo adyacente a lo que es la estructura bencénica. El pico 2 correspondería a la rotura de lo que es la parte de aquí, de hidroximetosis, de aquí, y el pico 3 sería simplemente la conjugación de la quinona que se está oxidando y reduciendo. La capacidad de oxidación
de la capacidad antioxidante, del sesamol se ha estudiado por DPPH viendo que es media alta, por voltametría cíclica que también es media alta y por voltametría de pulso diferencial con agua oxigenada viendo que es media baja. Esta capacidad antioxidante depende fundamentalmente de lo que es la rotura del anillo. Es decir, la formación de la estructura de quinona es la responsable de la capacidad antioxidante de sesamol, más de lo que es el hidroxilo fenólico. Y la formación de radicales de la rotura de la anilla explica parcialmente la capacidad de sesamol para interaccionar con las especies radicálicas de oxígeno. Luego se llevó a cabo también la determinación de la capacidad antioxidante con peróxido de hidrógeno y el electrodo de mercurio, de lo que es el ácido gálico, el 2,4 y el 2,5 de hidroximetilaldehído, observándose que a pH 10,5 el ácido gálico tiene una gran capacidad antioxidante, mientras que el 2,4 y el 2,5 son algo distintos, siendo el 2,4 superior al del 2,5. Sin embargo, a pH 2,5, como podemos observar, la capacidad antioxidante del ácido gálico se dispara bastante, mientras que el 2,4 y el 2,5 de hidroximetilaldehído son aproximadamente iguales. El porcentaje de disminución del área para la voltametría de pulso diferencial del peróxido de hidrógeno, 5 por 10 elevado a menos 4 molar, con el electrodo de mercurio, puso de manifiesto estos datos de aquí, que se pueden ver, de antioxidantes con una concentración 5 por 10 a menos 3 molar. La determinación de los pK determina la disociación de los grupos hidroxilos y por tanto también la capacidad antioxidante. Entonces, los pK del ácido gálico, que se pueden ver aquí, se estudiaron y los efectos de ultravioleta del 2,4 de hidroximetilaldehído y del 2,5 de hidroximetilaldehído no se estudiaron en la bibliografía, por lo cual tuvimos que estudiarlo por ultravioleta visible. Llegando a la conclusión de que los pK del 2,4 de hidroximetilaldehído son 6,94 y 9,28, mientras que para el 2,5 de hidroximetilaldehído era 8,42 y 10,93. Así, podemos ver que hay un distinto porcentaje para cada uno de ellos de las especies en disolución a un pH determinado. Los grupos hidroxilos determinan entonces lo que es la capacidad antioxidante. Entonces, para pH 10,5, como podemos ver, el 2,4 de hidroximetilaldehído está prácticamente disociado, mientras que el 2,5 solamente está disociado uno de los hidroxilos. De manera que el 2,4 de hidroximetilaldehído tendría el doble de la capacidad antioxidante que el 2,5. Sin embargo, esto también explicaría que a pH 12,5, al estar los dos totalmente disociados, tenemos la misma capacidad antioxidante para los dos. El pH que se realiza en los ensayos de capacidad antioxidante es muy importante, afecta al grado de disociación de los grupos hidroxilos de los isómeros. Para medir la capacidad antioxidante de una molécula o alimento, extracto de vida, etc., en un organismo vivo, las condiciones del ensayo deben ser lo más parecidas al medio fisiológico: medio acuoso, fuerza iónica, media alta y pH 7,5. Que tiempo un amarillo. Sí. Eso pues me mareó un poquito. Un poco blanco. Hace mucha calor. Bueno, la comprobación del sistema del pico transfer prima, bueno, para la aplicación de un potencial por encima del potencial de pico 1 se llevó a cabo. Entonces, para el 2,5 de hidroximetilaldehído, lo que hicimos fue aplicar un potencial por encima del potencial de pico 1 y ver si tenía un comportamiento como parecido al de la hidroquinona. Vimos que era un par redox también, pero no era exactamente tan reproducible como el de la hidroquinona.
Entonces eran distintos resultados y no ponía de manifiesto lo que era realmente el par redox en sí, como presentaba la parabenzoquinona. Se llevó a cabo la voltametría cíclica con la disposición a 0,6 voltios durante 10 segundos y a pH 3,8. Entonces, la posible vía de oxidación de 2,5-dihidroxibenzaldehído podrían ser bien atacando, como se ve aquí arriba, al grupo aldehído, con lo cual aparecería nos llevaría al ácido, o bien atacando aquí al anillo aromático, con lo cual sostendría la estructura quinona también. Son las dos posibles vías, vamos. Entonces, estuvieron haciendo pruebas con el 2,5-dihidroxibenzaldehído y el 2,5-dihidroxibenzoácido, viéndose que si el aldehído se oxidase al ácido, a los potenciales de oxidación, el pico del aldehído sería mayor que el del ácido, con lo cual no se observa. Y el pico de reducción del aldehído aparecería a un potencial distinto del ácido, con una intensidad distinta. Si el ácido fuese el producto de oxidación en el registro de la disolución que contiene ambos, el pico de reducción aumentaría. Sin embargo, no es lo que ocurre, con lo cual se podría descartar que es el ácido. Se hicieron pruebas con la 1,4 benzoquinona y se vieron que se parecían bastante a los picos obtenidos por la parabenzoquinona y el 2,5-dihidroxibenzaldehído. Con lo cual, la oxidación del 2,5-dihidroxibenzaldehído es muy similar a la de la 1,4 benzoquinona, tanto en cuanto a los potenciales como en la intensidad y morfología de los picos de oxidación y reducción. Para la confirmación del mecanismo de oxidación del 2,5-dihidroxibenzaldehído se llevó a cabo lo que es la espectroscopía ultravioleta, comparando lo que son el espectro del 2,5-dihidroxibenzaldehído, se ve aquí en negro, el producto final de la oxidación y el ácido 2,5-dihidroxibenzoico, viendo que no coinciden tampoco por aquí lo que son los resultados del producto de oxidación del 2,5-dihidroxibenzaldehído y del ácido 2,5-dihidroxibenzoico. Se llevaron a cabo el análisis de los resultados obtenidos para el producto de oxidación, viéndose que era un proceso bielectrónico. Con lo cual, el mecanismo de oxidación del 2,5-dihidroxibenzaldehído nos llevaba a lo que es la estructura quinona. Así, se podía establecer que en el electrodo de carbón vitrificado, a pH menores que pK-1, se obtenía lo que es la estructura quinona. La transferencia electrónica mostraba que la etapa 2 era reversible o cuasi reversible, siendo la etapa determinante de la velocidad la 3, que es esta de aquí, la que implica la separación de los dos átomos de hidrógeno de lo que es el anillo bencénico. Esta consecuencia de reacciones corresponde con un proceso total bielectrónico de primer orden con respecto a la concentración de 2,5-dihidroxibenzaldehído, como se han obtenido los resultados. A pH entre el pK-1 y el pK-2 del 2,5-dihidroxibenzaldehído ya teníamos este oxígeno liberado, ya había soltado ese oxígeno lo que es el hidrógeno, y entonces eso ya no era la etapa determinante de la velocidad, sino que ya pasaba más rápido a lo que era la estructura quinona. Y por último, el capítulo 4, donde veremos la composición de extractos alimentarios en relación con la capacidad antioxidante. El primer objetivo es determinar la composición de los extractos acuosos y metanólicos de diferentes muestras de té, infusiones y especies. Estudiar la relación entre el contenido en antioxidantes de la capacidad antioxidante de algunas de las muestras analizadas. Entonces, como instrumental principal de cromatografía de gases, lo que se empleó fue un cromatógrafo de gases en masa de Perkin-Elmer, el Clarus 500, con autoinyector para 100 viales, con gas portador helio, etc. Los datos que vienen por aquí. Para cromatografía líquida, para HPLC, lo que se utilizó fue un cromatógrafo Perkin-Elmer Flexa también con un detector de matriz de diodo, donde podíamos seleccionar las magnitudes de onda de medida y cogimos varias para que fuesen representativas, que eran 254, 260, 275, 280, 325, 340, 355, 370, 385 y 395 nanómetros. Donde podíamos registrar las medidas simultáneamente.
Reactivos y soluciones, todos eran de calidad analítica. Y en cuanto a las muestras, la gente me pregunta si estaba en Inglaterra, ¿por qué no analizaste el test de allí? Que son muy famosos. Pues nos llevamos de hacendado, una caja de test de hacendado, porque lo que queríamos es que fuese más representativo para aquí, para España. Entonces, excepto el té blanco y el té negro, que eran de Omniman, los demás eran todas muestras de hacendado, de té rojo, leche, mezcla de 3 té, infusiones, de manzanilla, mentapoleo, rooibos con sabor a ciruela, sal de tila y especias como albahaca, canela en polvo, canela en ramas, clavos, comino, cúrcuma, jengibre, nuez moscada, orégano, romero y tomillo. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. El método de cromatografía de gases, pues la preparación de la muestra era pesar 0,4 gramos de muestra, se disolvían en 10 mililitros bien de agua a 100 grados o metanol a 60 grados para realizar el extracto. Se agitaba durante 3 minutos a 300 revoluciones por minuto, se filtraba con un filtro de 0,45 micras hasta un volumen total de 4 mililitros. A esos 4 mililitros se llevaban a sequedad con una corriente de nitrógeno por efecto Venturi y calentando suavemente hasta unos 30 grados por ahí para eliminar el disolvente, bien fuese agua o bien fuese metanol. Lo cual era un poco curioso, lo llamamos así. Decidimos hacerlo así porque la mayoría de los alimentos que tomamos, sobre todo las infusiones y los té, se hacen en agua. Y sin embargo, la mayoría de los estudios que encontramos se hacían con extracción en etanol o en metanol. Entonces, lo que queríamos era recolectar lo que realmente nosotros nos tomamos en el extracto con agua, aunque luego lo disolviésemos en metanol porque no se podía meter el agua, lógicamente, en cromatografía de gases. Pero así, de esta forma, eliminando el disolvente, podíamos ver lo que realmente habíamos extraído en el agua. Luego se llevaba a sonicación con metanol, con 6 microlitros, y así también lo que hacíamos era preconcentrar. Y luego ya se introducía en los viales y se llevaba al cromatógrafo de gases. El método de trabajo consistía en una rampa de temperatura de 100 a 300 grados centígrados y se mantenía eso durante 4 minutos y se mantenía hasta un tiempo total de 9,95 minutos, unos 10 minutos, a 300 grados centígrados. Para HPLC, la preparación de la muestra era muy similar, solo que en vez de, como hemos visto antes, 0,4 gramos, se cogía un gramo de muestra, se llevaba 10 mililitros de agua o metanol, se mantenía agitando durante 3 minutos a 300 revoluciones por minuto, se filtraba también en un filtro de 0,45 micras hasta un volumen total de 1,5 mililitros y se llevaba al cromatógrafo de líquido. Se utilizaron fases móviles tanto acuosas como alcohólicas. Lo que se buscaba desde primera hora era crear un método que fuese barato y que fuese bien con este tipo de muestras para evitar utilizar disolventes muy caros y que se pudiese hacer de una forma bastante sencilla en cualquier laboratorio y con cualquier medio, siempre y cuando pudiese permitirse una HPLC, claro. Entonces, la fase móvil acuosa estaba compuesta por agua milicú, por clorhídrico, 44 milimolar, glicina y a un pH 2,01. Se optó por esta fase acuosa después de muchas pruebas para ver los picos lo más resueltos posible. Si nos poníamos a un pH ligeramente ácido, pero que no fuese extremadamente ácido, sino a un pH eso, en torno a 2, pues lo que conseguíamos es que compuestos tan representativos como el ácido gálico, que ya pH 7, pH 5 salía con 2 picos, que saliese con un solo pico, porque los 2 picos eran debidos a la parte protonada y a la parte desprotonada. Sin embargo, bajando el pH conseguimos que saliese con una resolución mayor. Y la fase móvil alcohólica pues simplemente era metanol filtrado. Se idearon varios métodos de trabajo en función de las muestras, porque era tontería estar funcionando el cromatógrafo de líquidos sin que saliese nada y cuando ya había salido todo lo que nos interesaba de la columna. Entonces, en primer lugar, para las muestras de té se ideó un método que, si contamos aquí, son 45 minutos con unos 15 minutos de lavado posteriores. Para las muestras de infusiones y especias, como tenían mayor cantidad de compuestos, se ideó un método de 60 minutos más otros 15 minutos de limpieza posteriores. Para el método que se denominó
reference 1 era para el ácido gálico, cafeína, teobromina y vainillina, que eran unos estándares que salían muy rápido, con lo cual en 12 minutos teníamos suficiente para que saliesen de la columna. Y el método para referencia número 2, que es el cinamaldehído, ese sí hacía falta tenerlo más tiempo funcionando, con lo cual se dio un método de 42 minutos. En cuanto a los cromatogramas y sus correspondientes espectros de masa, se estudiaron con el programa AMDIS32 y su biblioteca de Turbomax, la versión 5.4.2. Como se pueden ver aquí arriba, son los espectros de masa obtenidos de compuestos, y siempre los intentábamos relacionar con compuestos siempre y cuando tuviesen más de un 92-93% de coincidencia. Si vemos aquí arriba, este espectro de masa se corresponde con lo que es la vainillina, y podemos ver que es bastante parecido, mientras que este de aquí, que es de la cafeína, es también bastante parecido uno con otro. El de arriba es el obtenido en la muestra y el de abajo es el de la biblioteca. Se llevó a cabo la cuantificación mediante el estándar externo, empleando cafeína y haciendo una recta de calidad. Para los test, pues podemos observar espectros de té blanco en agua y té blanco en metanol, donde los principales picos obtenidos fueron la cafeína, y en este caso para el té blanco era la vainillina, que es un antioxidante natural, pero que en este caso estaba añadido artificialmente. De hecho, en el té se podía ver los granitos blancos de vainillina que se habían añadido artificialmente, era el té blanco con un toque de vainilla. Mientras que en el resto de té los picos más importantes eran la cafeína, vamos, que corresponde con la teína también. El té negro en agua, el té negro en metanol, donde los espectros pues, obtenidos por cromatografía de gases, más del 69% era correspondiente a lo que es la cafeína, pero también encontramos otros muchos compuestos importantes y antioxidantes como el resorcinol, el 1,2,3-benzenotriol, y compuestos característicos como la cafeína, la teobromina, etc. Para infusiones podemos ver que son muy distintos. Para una misma infusión eran mucho más ricos en cuanto a compuestos los espectros obtenidos, muy diferentes incluso dentro de una misma muestra, para si era un extracto en agua o en metanol. Ya si encima lo comparamos con otros, pues más diferentes todavía. Para las especias, pues pasó lo mismo, eran muy distintos. Este, por ejemplo, era el clavo en agua. El clavo en agua apenas si tenía compuestos, tenía muy poquito, mientras que el clavo en metanol extraía muchísimo eugenol, que es un antioxidante muy importante, también natural, y que tenía en grandes cantidades, como vemos aquí, más de 1000 partes por millón. Para el orégano en agua, el orégano en metanol, también se veía que eran muy distintos, en fin, no tenían nada que ver unos con otros. Los de los test sí guardaban más o menos relación los extractos obtenidos en agua y en metanol, mientras que para las otras muestras no. En HPLC se llevaron a cabo restas de calibrado a 250 nanómetros de ácido gálico, cafeína, teobromina y vainillina, y se identificaban los compuestos por tiempo de retención y por la composición del extracto dopado. Es decir, cogíamos el extracto y como no sabíamos bien porque salían muchos picos muy juntos unos de otros, lo que hice fue añadir concentraciones conocidas de ácido gálico, cafeína, teobromina y vainillina, de manera que si era ese pico, veía que se incrementaba. Si no, lo que hacía era que desplazaba el pico. Y se podían identificar así y cuantificar también luego. Para infusiones y especias, lo único que pudimos obtener sobre todo fue con el cinamaldehído. Se pudieron identificar gran variedad de compuestos gracias a los resultados obtenidos en cromatografía de gases. También se identificó y cuantificó cinamaldehído en las muestras de canela, y se llevó a cabo la composición del extracto dopado, por eso, con cinamaldehído, para ver si el pico realmente se correspondía con él, porque también obteníamos picos de ácido cinámico, entonces para ver cuál era de cada uno. En cuanto a resultados de discusión en HPLC, pues una cosa curiosa, por ejemplo, fue en el té blanco, que obteníamos lo que era el pico de la vainillina y de la cafeína solapados totalmente, pero gracias a lo que era la matriz de diodos podíamos determinar
que a 325 nanómetros solamente absorbía la vainillina, mientras que la cafeína no. Entonces, viendo la señal correspondiente, y que además se mantenía, viendo la señal correspondiente a lo que era la vainillina, podíamos, integrando ese pico, descontarle lo que era la vainillina y ya sacábamos lo que era el contenido en cafeína del té blanco. Los extractos en agua eran mucho más ricos, como podemos ver, que los de metanol, porque aquí llegábamos simplemente a una solvancia de 45 unidades, mientras aquí llegábamos a 1375. El té más rico en cuanto al extracto en metanol fue el té verde. Eso debido a que el té verde es muy rico en epigalocatequinas, epigalocatequingalatos y polifenoles de alto peso molecular, que no se disuelven bien en agua, pero sí en metanol. Por eso era el té que sostenía más polifenoles y más rico en los extractos metanólicos que el resto. Por contrapartida, se monitorizaban otros muchos compuestos interesantes con capacidad antioxidante, compuestos característicos y otros usados como factores comunes y comparativos para diferentes muestras. Sin embargo, HPLC no hacía falta para identificar estos compuestos que se rompían o que no llegaban al punto de ebullición. En cuanto a la comparativa del contenido antioxidante de los extractos, podemos ver que para los test el contenido de antioxidantes, comparando lo que son los extractos acuosos
El principal es el té blanco, seguido del té rojo, negro y verde. Pero si lo comparamos con lo que es la capacidad antioxidante en DPPH y la capacidad antioxidante obtenida por voltametría de pulso diferencial más peróxido de hidrógeno, vemos que ninguna secuencia guarda relación. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los antioxidantes es mucho más importante que la cantidad en la que se encuentra. El contenido total de antioxidantes también para las infusiones era la secuencia de salvia, manzanilla, tila, mentapoleo y raibo. Comparado con la secuencia de capacidad antioxidante en DPPH y en voltametría de pulso diferencial con peróxido de hidrógeno, tampoco tiene nada que ver, como hemos visto antes. ¿Qué pasaba para el té? Para los té. ¿Por qué? Porque nuevamente la naturaleza depende mucho más de la cantidad y aparte en las infusiones, teniendo en cuenta la cantidad de compuestos que hay, ya aparte de los compuestos antioxidantes, hay compuestos que tienen efectos sinérgicos y antagónicos con esos propios antioxidantes presentes en las muestras. Para las especias, hay un porretón de barras que se pueden clasificar entre grupos fundamentales. Las que tienen un extracto de metanol mucho más rico, como son la canela, el clavo, la cúrcuma, el jengibre y el romero. Los que tienen un extracto mucho más rico en antioxidantes, como son el extracto en agua, como son la albahaca, el orégano y el tomillo, todas ellas curiosamente de hoja verde. Y los que tienen ambos extractos muy bajos en cuanto a contenido antioxidante, lo cual no quiere decir que tengan poca capacidad antioxidante, como son el comino y la nuez moscada. Finalmente, agradecer a la Universidad de Lincoln por el estudio que llevamos aquí a cabo y a la Universidad de Córdoba por la ayuda a la movilidad con el fin de tener la misión de doctorado internacional y espero que no haya sido muy arduo. Muchas gracias a todos.